Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a una edición más de Corrupción desde Adentro. Este programa, como siempre, va a tener nutridas cosas, una investigación, una entrevista muy interesante y, claro, el estilo siempre de este humilde servidor. Y quiero empezar hablando de la editorial. Y voy a hablar del mensaje del 28 de julio de nuestra señora presidenta. A ver, en lo que a mí concierne, ¿no? Lo que es especialidad de la casa. Primero, en líneas generales el mensaje me pareció bueno, no hasta en tiempo, esos mensajes larguísimos de 2 horas, aburridísimos. Este mensaje me pareció bastante ejecutivo, más allá de que la presidenta transmita o no, que esa es otra cosa que tienen que hacer sus asesores. Pero vamos a 2 puntos que a mí me llaman la atención y lo que es lo que nos compete. Primero, el tema anticorrupción. Ella empieza hablando del tema anticorrupción y lanza 2 medidas que a mí me parecen son capitales. La simplificación administrativa, es decir, que no haya tantos trámites estúpidos para que la gente pueda hacer sus trámites rápidamente, porque un trámite burocrático lo que genera es corrupción. Me parece genial. Y lo segundo es hablar de las compras del Estado. No lo dijo específicamente, pero la idea es unificar las compras en un solo lugar para que no exista tanto amarre en las compras que hace el Estado, que dicho sea de paso, es el mayor comprador del Perú. Ahora bien, aquí viene el punto importante. Creo que la presidenta ha omitido una cosa que para mí es capital y no hizo ningún anuncio de general anticorrupción. No hay un sistema anticorrupción, señora presidenta. No hay un sistema anticorrupción. La corrupción en este Perú, en este país, se hace de una forma inorgánica, caótica. Entonces está por un lado la Contraloría, la Fiscalía, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todos separados y no hay una unicidad, no hay una coordinación, no hay una sola cabeza que guíe cuál es la estrategia anticorrupción. Cada uno va por sus lados con sus propias corrupciones. Entonces tiene que haber un sistema como existe en los mayores o los principales países del mundo. De eso estamos hablando cuando hablamos de lucha contra la corrupción. En segundo lugar, la presidenta habló de la justicia. Y para ser totalmente honesto, a mí me pareció bastante tibia esa parte, porque dice vamos a conversar con los actores del sistema de justicia, respetando el principio de separación de poderes. Y yo sé, señora presidenta, que usted tiene un tema con la separación de poderes, porque le han achacado antiguamente que su señor padre, expresidente de la República, no respetó la separación de poderes, y eso es cierto. Ahora bien, ¿podemos aspirar a un diálogo? O sea, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, como administradores de justicia, ¿realmente están para dialogar? Yo no creo. Yo lo que creo más bien es que si uno dialoga y les pide algo, no van a hacer nada, porque no lo han hecho hasta ahora. El Poder Judicial no le interesa reformarse, ni a la Fiscalía tampoco. Por más que me digan que hay N fiscales de la nación y que hablen de la argolla tal y la argolla cual, y el Poder Judicial cambie de presidentes a cada rato, ningún presidente del Poder Judicial, ningún fiscal de la nación ha cambiado esas instituciones. Entonces, ¿ustedes creen que dialogando se va a cambiar la cosa? Yo creo que no. Lo que tiene que existir es una estrategia. De cómo se va a reformar el sistema de justicia. Y esto implica una posición agresiva por parte del Ejecutivo del Estado, diciendo tiene que cambiar, ponerlo en offside, empezar a molestarlo, pedirle objetivos, que se reforme, porque de lo contrario no tienen incentivos para hacerlo. Ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni la Policía quieren cambiar. Entonces, ir de una forma muy suave, muy pacífica, en el mejor sentido de la palabra, muy cortés, no va a ser que haya una reforma en la justicia. Olvidémonos de eso. Tenemos que hacer un plan agresivo para poner en roche y poner en falta a la Fiscalía y al Poder Judicial y a la Policía para que cambien, porque de lo contrario no van a cambiar. Y sin sistema de justicia no hay lucha anticorrupción posible, no hay inseguridad, no hay lucha contra la inseguridad ciudadana posible, y en general estamos hablando de quien debe cumplir la ley, no la cumple.
Tengamos en cuenta eso. El gran problema de las cuestiones criminales en este país se da porque no existe aplicación de la ley, porque leyes tenemos millones, casos tenemos millones. No sirve de nada entregar los penales a las Fuerzas Armadas si no tienes un sistema de justicia que meta a los que tiene que meter en el penal. Es así de simple. Ahora bien, señora presidenta, con todo cariño, respeto y consideración, yo le otorgo desde luego, como lo he dicho siempre a todo presidente, un beneficio de duda, un voto de confianza, y no seré un cretino como algunos que dicen ojalá le vaya mal. Me parece que eso es terrible. Sin embargo, debo decir que con esos ministros, y específicamente con el ministro de Justicia que ha nombrado, no vamos a ir muy lejos. El señor Ernesto Álvarez, premier del brevísimo, inquieto, terrible, ¿qué más puedo decir? De calificación del señor Gerí, no es un buen ministro de Justicia. Más allá de las cuestiones personales que tengamos él y yo, porque me tiene bloqueado en Twitter, me parece que no es una buena escogencia. No hizo nada como premier. Bueno, usted dirá que no tuvo tiempo, pero claro, no generó una posición sólida y más bien lo que creo es que va a distraer, de que va a generar división y efectivamente no va a generar un paso en la lucha contra la corrupción ni en la reforma del sistema de justicia porque no lo ha hecho. Porque el señor Álvarez ha formado parte del sistema de justicia como miembro del Tribunal Constitucional. Preside o encabezó una facultad de Derecho que es la San Martín. Nada. Fue premier, naranja Wando. Entonces no cambió nada. Y eso, para mí, el Ministerio de Justicia significa un tropiezo bien grande. Podrán decir otras cosas de los otros ministros. Yo tengo mis reservas respecto a los otros ministros también. Digo, ¿no se puede cambiar de gente? O sea, ¿no hay nadie más? ¿No hay ningún otro jurista, ningún otro tribuno que pueda ejecutar las cosas del Ministerio de Justicia que el señor Álvarez? ¿No hay más? O sea, es el premier del señor Gerí, que usted ha criticado en su mensaje a la nación. No entiendo. Ese es el punto que yo estoy sosteniendo, que hay una incongruencia y los personajes que se han escogido para cambiar el país no son los correctos, señora presidenta. Hasta aquí la editorial del día de hoy y espero que disfruten este programa de Corrupción desde Adentro y vamos con todo. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Corrupción desde Adentro y ahora la sección que a mí más me gusta, la sección de entrevista. Y esta vez tengo un invitado especial, el mejor científico social del Perú, mi amigo Jorge Yamamoto. Y quiero recibirlo con una pregunta a boca de jarro, como siempre. ¿Por qué está tan jodida la corrupción en el Perú, Jorge? Bueno, en primer lugar, gracias por la amable introducción y la invitación. Creo que el Perú es un país que tiene los componentes para la tormenta perfecta de la corrupción, no siendo el peor posible, ¿no? En primer lugar, es una cuestión cultural. Desde pequeños se crece con la idea un poco mafiosa. ¿A qué me refiero? Que si en el colegio alguien comete una fechoría y otro compañero lo denuncia, lo acusa, ese va a ser el apestado y va a haber una presión social para que se alinee, es decir, para que maneje el código del silencio. Eso va a extenderse hasta la universidad y no importa ni lo justo ni lo injusto, sino lo gremial para los estudiantes. Pero ahí aparece una segunda capa, que ya no son todos los estudiantes unidos, sino van a ser amigos, van a ser anillas
van a ser camarillas de Argollas. amigos, de argollas exactamente, que van a, digamos, fragmentarse, y así el que forma parte de una argolla, así la otra tenga la razón, va a prevalecer esa fidelidad. Y eso naturalmente se extiende a los partidos políticos y a lo demás. Si alguien del barrio roba algo, se mantendrá el código del silencio. Entonces, de manera no tan discreta, el valor entendido como el comportamiento ideal aceptado por la microcultura es al revés, es el favorecer al grupo de amigos y de familiares dentro o fuera de la ley. Claro. Y eso no es poco. Claro. Luego tenemos, más allá del componente cultural, que se ha visto que en especies humanas y no humanas sociales, cuando hay reglas que no se cumplen y no hay castigo, no hay consecuencias, entonces las normas están por gusto. Porque en el Perú no es tanto que no hayan normas, ¿no? Estamos repletos de normas. Sí. Bueno, por ahí hay unas pues que son una aberración, ¿no? Varias. Entonces, ¿qué pasa? Es heroico ir a una municipalidad con una gaseosa y un sanguchito para que se te acelere el trámite, o por lo menos para que no se te trabe. Claro. Si estás a otro nivel, ya tienes que ir con tu sobrecito, con tu billetito. Claro. Y si es a otro nivel, tienes que ir con tu billetón. Claro. Y eso está normalizado tanto en las casas de clase media-baja hacia arriba, hasta en las empresas. Si no lo hace otro, no lo hago yo. Claro. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero luego, cuando cometes una fechoría o una multa, tienes el descuento. En vez de pagar el 100% de la multa, directamente le pagas al policía. No digo que todos sean, pero si hacemos un sondeo... 99%. Un gran porcentaje. Y lo mismo con una multa municipal y todo lo demás. Entonces, no hay control, no hay consecuencias de la transgresión de la norma, y peor aún, es bien visto ser hábil en hacer todas esas cuestiones. Y en tercer lugar, vamos a tener que tenemos un vacío en el comportamiento cívico. Es decir, el comportamiento cívico es algo inteligente, es decir, que si tú no fastidias a los otros, tu vida va a ser mejor porque no te van a fastidiar a ti. Pero que vivimos en una falta de empatía y en el cono, no del silencio, sino de la egoestupidez. Entonces yo hago lo que me da la gana y me creo bruto, pero al final todo el mundo vive infeliz, miserable, serruchapizo, sin soporte y cooperación. Entonces ahí tenemos el triángulo de las Bermudas del comportamiento cívico, el bienestar y el desarrollo, lo que inicialmente denominamos la tormenta perfecta. Claro. Ahora, hay varias cosas ahí. Lo primero, lo del tema de la argolla, ¿no? No sé si este país sea el único argollero, pero hay una lucha pues entre el bien común y el bien individual, ¿no? Y sospecho que va hacia eso. Una persona como yo que defiende la libertad individual, etcétera, ¿cómo choca esa idea de la defensa de una libertad individual con el bien común y esta idea de argolla, ¿no? Porque ahí hay una colisión evidente. O sea, todo para mí, para mis amigos. Una gente podría decir esto es la libertad, pero es la degeneración. La libertad, hasta en las estadísticas, se tiene que entender como una función de grados de libertad. Por ejemplo, yo no puedo tener la libertad de volar porque no tengo alas. No puedo tener la libertad de comer hueso porque mi sistema digestivo es diferente. Entonces hemos evolucionado como especie social de determinada manera. Entonces yo no puedo matar a menos que sea en defensa propia, no puedo robar cosas, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de esos mínimos acuerdos para vivir en sociedad,
yo tengo ciertos grados de libertad para pintar la casa dentro de los márgenes de los patrones municipales. Claro. Tengo libertad para trabajar o estudiar esto o lo otro, o ser carpintero y zapatero, pero no es libertad el ejercicio de la decisión fuera de esos grados de libertad que son culturalmente los valores y formalmente las leyes y los reglamentos. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, volvemos. Quería ir explorando un poco esto de la pendejada, ¿no? O sea, en este país se premia al pendejo y se castiga al que sigue los lineamientos morales. Y además se castiga al delator por monce y por soplón. Eso, ¿de dónde viene y cómo se soluciona, no? ¿En qué momento se jodió el Perú ahí? Para ser un poco amable, yo diría que faltó el momento en que el Perú republicano se convierta en una civilización, ¿no? Okay. Porque el cerebro corrupto, parafraseando al magnífico título de tu magnífico libro, implica que nuestra especie evolucionó en pequeñas tribus y para sobrevivir teníamos que matar o esclavizar a las otras tribus y así fue desarrollándose el cerebro tribal. Pero llega un momento, no un momento en que cae un rayo y entramos, sino un periodo en donde nos damos cuenta que eso es poco inteligente y mejor llevamos la guerra en paz y si encontramos una dinámica de todos ganan, ya tú produces esto, yo produzco esto, repartimos el agua, tú eres mejor en esto, en el otro y todos ganamos, entonces ahí entramos en la civilización, ¿no? Entonces, en el Perú ha habido una historia que para no hacerla larga vamos a tener en la parte andina, porque la Amazonía es otra cosa, el imperio incaico, que tenía una estrategia más tipo Gengis Khan, de no aplastar, sino si te alineas bien y absorbemos, integramos tu cultura, y si no, fuiste, ¿no? Entonces hubo siempre conflictos, siempre dinámica, pero estábamos camino hacia una civilización. Pero llega el periodo virreinal y se hace una gran polarización. De ahí esa polarización no llegó a equilibrarse, aparece la República, pero se siguió manteniendo ese cerebro tribal, ¿no? Y que no era simplemente los descendientes de los españoles versus los indígenas, sino Inga Mandinga más amazónico. Entonces, hasta el día de hoy siguen habiendo esas manifestaciones tribales, ¿no? Del blanquito de M versus el cholo de M. Y las argollas son manifestaciones micro, circunstanciales, transfugistas de ese mismo cerebro corrupto. Un cerebro que no llegó al grado de civilización, diría yo. José Ugaz alguna vez me dijo que el Perú está mal armado. Entonces es así, por lo que dices más o menos. O sea, todos los países de Sudamérica tienen esa característica. ¿Por qué nosotros tenemos tanto como México, por ejemplo? México tiene casi la misma idea, ¿no? ¿Por qué pasa esto acá y no tanto en otros países? Porque lo que yo veo es una falta de cohesión ahí atrás, nacional, ¿no? Claro, es que justamente esa historia de que proviene del virreinato español. Entonces, el Perú concentró un virreinato muy poderoso, con mucho oro, junto con México, y extrajo la peor dinámica de polarización, porque donde hay oro y hay plata, hay más problema.
hasta en las familias, ¿no? Una familia relativamente unida, con mucha plata y con mala comprensión entre hermanos, es un pequeño infierno en riqueza. En Chile hubo menos población indígena por una serie de razones que ya son ampliamente conocidas, y también hubo un gobierno autoritario, sin decir que el gobierno autoritario haya sido bueno, pero sustentó las bases de unas normas que se cumplen. Entonces en Chile los índices de corrupción son mucho más bajos. Claro. Entonces ya ahí vienen las microhistorias. Claro. Y en otro extremo tenemos países pequeños, los países escandinavos, claro, con un clima en el cual si tú te pones un poco laxo con la pobreza, muere la pobreza. Entonces, además son étnicamente muy homogéneos, con una historia que se eliminaron ya las variaciones, y con un sistema de seguridad social muy poderoso. Entonces hay una serie de explicaciones. Y una adicional es fascinante, que América Latina y el Caribe es una región muy feliz, sí, ¿no? Entonces, tú eres especialista en la felicidad, pues claro. Y parte central de esa felicidad es el vínculo familiar y amical, básicamente de apoyo incondicional, y esa última palabra, más temprano que tarde, lleva a la corrupción. Claro, claro. Entonces, se han hecho experimentos en donde agarran a estudiantes escandinavos y se les administra experimentalmente oxitocina, que es la hormona que tenemos los latinos, claro, que nos motiva a estar con los patas, con la familia. Y cuando le aumentaron experimentalmente la oxitocina a los daneses, se volvieron corruptos, claro, con juegos experimentales. ¡Qué locura! Y entonces vamos a tener que hay una paradoja entre la amistad incondicional, que a su vez es predictor de felicidad, porque si tú sientes que tu familia va a ser incondicionalmente apoyarte, tu ansiedad baja, tu estrés baja, y te sientes más feliz, porque cuando disparas oxitocina y percibes que los familiares te ayudan, disparas después opiáceos. O sea, te sientes feliz a pesar de que tienes problemas. Por eso la red de corrupción, con y sin comillas, al final termina siendo paradójicamente una fuente de felicidad. Porque si tú te metes en un problema, ya, y viene el tío, la mamá, todos juntan su plata, pagan la coima, y tú sales, ¿tú qué vas a sentir? ¿Qué corruptos son mis familiares? No, vas a decir, ¿cómo me ayudan mis familiares? Es cierto, es cierto. Entonces, esas son partes centrales del cerebro. ¡Qué genial! Y la sociedad corrupta. Claro, claro. No sabía que era feliz, entonces yo. Ahí está la razón. Oye, Jorge, gracias por venir. Placer. Espero que esta no sea la última vez. Y felicidades con tu propósito de combatir la corrupción y con tu programa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a un corte. Esta fue la extraordinaria entrevista con Jorge Yamamoto. Ya saben, sean felices, no sean corruptos. Volvemos ahora con Corrupción desde Adentro y vamos a dar pase a nuestra investigación semanal. Vamos a hablar ahora de un caso vinculado a una presunta corrupción en el distrito de Chorrillos. Vinculado básicamente al suministro de agua y una obra que no se ejecutó, que es un elefante blanco, que ustedes lo van a ver en las imágenes. Y yo quiero aclarar una cosa al principio. La corrupción no solo es coima. La corrupción no es solamente entregar plata, la corrupción también es el abuso del poder. El caso que ustedes van a ver a continuación es flagrante abuso del poder.
de una obra que se hace, se paraliza y se jode a un montón de gente en el distrito de Chorrillos que no tiene agua. Eso puede no tener sobornos, o quizás sí, lo vamos a ver en el reportaje, pero sin duda alguna es una dejadez de parte del Estado, es una falta de empatía, es una falta de consideración y, ¿por qué no?, en el sentido ético, una forma de corrupción. Pero sin más, vamos al reportaje que nos tiene preparada el equipo de investigación de este programa y ahí sacamos conclusiones. Esta investigación trata sobre la ejecución del proyecto Matriz Próceres Chorrillos, que debería dotar de agua a la parte alta de este distrito, de Chorrillos. La obra fue entregada al consorcio Agua SCM, integrado por la peruana CESB SA y por la empresa china Sinohydro Corporation Limited. Esta obra se entregó en el año 2018 por un monto que aproximadamente está en el orden de los 433 millones de soles. Y aquí viene el primer problema. Según reportes periodísticos, la empresa china Sinohydro Corporation Limited arrastra cuestionamientos por su vinculación al presunto club de las empresas chinas. Y además cuenta con denuncias por deficiencias en los hospitales de salud en Cajamarca e incumplimientos de plazos en contratos viales y salud relacionados a regiones de Pasco, Junín y Piura. Así empezamos esto. Pero hay otro actor más en esta investigación, y es la empresa Acruta y Tapia Ingenieros, que fue contratada para la labor de supervisión por un contrato que bordea los 18 millones de soles. Según reportes periodísticos, la Fiscalía investigó a esta empresa por su vinculación en el caso Lavallato y la metió como tercero civilmente responsable. Concretamente, el proyecto que está investigando la Fiscalía es por presuntas irregularidades y aval de adendas sin sustento en el proyecto Vía Costa Verde Tramo Callao, vinculado al exgobernador regional Félix Moreno. De lo que se tiene conocimiento también es que esta empresa ha recurrido o habría recurrido a medidas cautelares en el Poder Judicial para seguir contratando con el Estado, a pesar de que existían inhabilitaciones administrativas impuestas por el Tribunal de la OCE. Vaya perlita. Esta población existe hace más de 25 años. 25 años. En el 2001 se constituyó este asentamiento humano donde lamentablemente desde esa época pues estamos gestionando lo que son los servicios básicos como el agua. Entonces lamentablemente el gobierno, todos los gobiernos que han pasado nos han puesto prácticamente piedras en el camino para lo que es el servicio básico, que es un derecho fundamental, ¿no? Acceso al agua a los que vivimos pues, en sitios de urbanos marginales. En este caso, el asentamiento humano San José II de Chorrillos, estamos siendo abandonados. En el 2018, el expresidente Vizcarra inauguró este proyecto Matriz Chorrillos, en la canchita de Cerro Paja, que lo denominamos acá, en 2018. Entonces estaba programado la entrega en el año 2021-22. No tengo la fecha exacta, pero esa fue la que iba a entregarse esta obra. Entonces a partir de ahí no han avanzado, han terminado los reservorios que como usted sabe que están en estas partes altas. Están instaladas las redes primarias, secundarias, inclusive tienen instalaciones de caja de registro en cada domicilio, pero no llegaron a instalar los medidores, por lo que no hay agua. ¿Cuánto ustedes pagan de agua? Mira, como usted puede apreciar acá, hasta el momento estamos recepcionando agua con tachos. ¿No? Tachos 25 soles cada... Y nosotros recibimos 4 veces. Al comprar agua en soles, estas condiciones, mensual. pues cada tacho, por ejemplo, este tacho compramos con 35, 40 soles cada tacho. 35, 40 soles. Ajá, cada tacho. Y entonces 2, 3 tachos de estos al mes nos cuesta, pero estamos llegando más o menos más de 100 soles. Más de 100 soles. Más de 100 Claro. soles
cuando hay familias numerosas, fácilmente pueden llegar hasta 150 soles. O sea, ustedes pagan el agua más cara. La más cara, y algo que ni siquiera tenemos en nuestros domicilios, sino así en estas condiciones. 5 años después de entregarse la Buena Pro, la obra se paralizó en julio del año 2023 por incumplimientos tanto del consorcio como de la empresa supervisora. Incumplimientos contractuales, retrasos que están justificados en informes de Contraloría y que evidencian, entre otras perlitas, gastos innecesarios, por ejemplo, de 1.100.000 soles. El resultado, una obra inconclusa, paralizada, un elefante blanco que tenemos a la vista. Según la Contraloría General de la República, el retraso de la obra de esta obra matriz Próceres mantiene desprovistos de agua a más de 250.000 ciudadanos en la parte alta de Chorrillos y está paralizada en un avance del 85%. Y eso no es todo. Según los informes, el costo del proyecto ha sufrido un incremento, alcanzando el valor actual de 680 millones de soles, es decir, 250 millones adicionales respecto al contrato original de 2018. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cuándo se terminará la obra? ¿Cuándo esta gente tendrá derecho al agua que está concebido y defendido en la Constitución? Manda un guachimán para que no se metan y hagan Hace desmanes. 6 años han terminado este reservorio, es un reservorio Solo cuida el blanco. reservorio. Sí, solo Está cuida el cercado. reservorio. Adentro está el guardián, Si como esté lleno, acabamos vacío, de la escuchar. misma. Pero no hay nada. Algo que no debería ser así, ¿no? O sea, le han puesto un vigilante, un seguridad adentro, está cuidando un reservorio Vacío. que no tiene agua, No hay vida. ¿no? Imagínate, hasta en eso gastan dinero. Hasta en eso, pero no dan el recurso hídrico, que es un derecho fundamental para un peruano, para ser humano. No son capaces tanto las entidades, los gobiernos que pasan en realidad. 6 años ya que estamos ya con el medidor instalado, pero no hay agua. O sea, estamos acá al frente, está el tanque y no hay... Al frente tienen un No hay cuándo llega el agua, pero no. Fue una promesa vacía al parecer. ¿Cuántas personas viven en su casa? Ah, bueno, somos 4 personas. Yo, mi señora y mis 2 hijos, pues, ¿no? Y la ilusión de la llegada del agua, ¿cómo lo tomó su familia? Obviamente como cualquiera, o sea, el tener agua potable, abrir el caño y que salga el agua potable es una ilusión bastante grande, ¿no? Ya no estar ya juntando, porque a veces no es lo mismo tomar un agua que viene corriendo que esté empozado, hasta el sabor cambia del agua, ¿no? Muchas veces en el empozamiento también se crían de repente los zancudos, se crían de repente otros insectos que puede haber, ¿no? Entonces, siempre hay la ilusión, pero al final todo quedó en ilusión, ¿no? La manera que nos hemos distribuido es juntar una vez a la semana, pues, ¿no? O sea, cada uno tiene su tanque, nos juntamos un tanque de 1.000 litros, de 1.100 litros, y tenemos que hacer alcanzar para una semana, pues, ¿no? Pagamos el alcantarillado que nosotros mismos hemos ejecutado a recursos propios, ¿no? Y estamos en Lima, estimado. Estamos en Lima, ni siquiera estamos en provincias para decir, no, que estamos de la central está alejado, no. Somos de zona urbano marginal de Lima y esto ocurre. Esto ocurre con Ceapal y no quisiéramos imaginar qué más lo que estará pasando pues en las provincias, ¿no? Deben ser más abandonados. Entonces, eso es lo que reclamamos, de que esta obra que han abandonado que termine cuanto antes, porque en los mesas de diálogo que estamos aperturando nos dicen de que la empresa que ha ganado el 15% del proyecto por terminarse, ¿no? Van a terminar recién el expediente técnico en el mes de octubre. Entonces, en el mes de octubre entregan el expediente técnico y no sabemos de qué va a pasar ahí, porque probablemente van a entrar a evaluar el expediente técnico, va a entrar un proceso de viabilidad, no sé cuántos años más van a pasar para la ejecución del proyecto. Y no sé cómo todavía van a
encontrar con el expediente técnico, va a depender de eso, para que la obra también se ejecute, para que también lo envíen a licitar. Entonces ya estamos perdiendo prácticamente ¿no? Ese sueño de tener agua, acá un total de 27 asentamientos humanos de Chorrillos. Esta historia continuará. Bueno, ahí está el reportaje. Todas las empresas involucradas, ya saben, pueden escribirnos, pueden cuestionarnos, pueden criticarnos, pueden mandarnos cartas notariales, lo que quieran. Creo que el reportaje ha sido bastante explícito y me parece que más allá de las cuestiones técnicas, acá hay varias cosas que hay que decir. Lo primero, y más preguntas que certezas, ¿no hay otra empresa? ¿No hay otras empresas en el país? O sea, tan mal estamos que tenemos que contratar o se licitan o se dan buenas pros a empresas que están cuestionadas todas. O sea, ¿qué está pasando con la obra pública? Estas empresas están cuestionadísimas y aún así les dan contratos. Me van a decir legalmente seguro que no están impedidos. Sí, bueno, pero a eso iba con el comentario del sistema anticorrupción. Legalmente puede ser posible, pero una empresa que está cuestionada, yo creo que hay que ponerle un poquito de criterio y decir, oye, no te puedo dar una investigación mientras estás metida en el club de la construcción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Después nos quejamos de este tipo de paralizaciones. Lo segundo, ¿qué hacemos para que este caso avance? Para que esta obra avance, que se quedó al 85%. Hay un montón de gente que está siendo perjudicada por la falta de agua en Chorrillos. Y a nosotros no nos interesa, están pagando el agua más cara del Perú. Y a nosotros, a usted, a mí, que tenemos agua baratísima, no nos importa nada de lo que está sucediendo en este país. Tercero, ¿por qué tanto incumplimiento? ¿Cuál es el problema acá? A eso iba, señora presidenta, con que tenemos que ver la anticorrupción mucho más grande. No se trata de cambiar una nueva ley de contrataciones y adquisición del Estado. Se trata de ver cuáles son los puntos débiles. ¿Por qué se incumplen este tipo de casos? ¿Por qué hay perro muerto? ¿Por qué las obras no se concluyen? ¿Por qué no pueden ser más transparentes? ¿Por qué no se contratan con empresas que no tengan tanto chicharrón? Ese es el punto. ¿Por qué el Poder Judicial? Y nuevamente vemos cómo se mete la justicia acá, le otorga medidas cautelares a una empresa que está cuestionada para que sigan funcionando. Entonces estamos mal. Y esto tiene que cambiar. Y a ustedes que están en casa, aquí abajo va a salir el corruptofono. El corruptofono es un aparatito que tenemos solamente en WhatsApp, donde usted puede plantear sus denuncias. Nosotros estamos abiertos a investigarlas. Nosotros vamos a ir al sistema de justicia para denunciarlas. Ya estamos preparando la primera denuncia y esta también, van a ser 2. Y vamos a ir evolucionando con este caso, este tipo de casos, para que la gente sepa que acá se hace lucha anticorrupción de verdad y no a medias tintas, y no solamente de boca, sino que se hace con acción. Volvemos en este corte, después del corte, perdón. Bueno, esto ha sido el programa de hoy de Corrupción desde Adentro. Espero que lo hayan disfrutado, espero que no les haya causado mucha bilis, espero que no les haya molestado tanto como a mí. Sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este programa no solamente se van a sacar destapes, investigaciones o lo que fuese, sino que se va a pasar a la acción. Y para eso, señor televidente, los poquísimos gente que nos ve, tiene que escribir al corruptofono, pues tiene que apoyar la causa anticorrupción. El corruptofono está en pantalla, 903-235-988. Escríbanos, mándenos su denuncia. A mí me escribe un montón de gente a mis redes personales, Eduardo Herrera Velarde, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, y me mandan un montón de denuncias. Acá ese es el lugar perfecto para hacerlo. Con algún tipo de prueba, con algún tipo de sustento,
y nosotros vamos a investigar y hacer lo que hay que hacer, porque yo creo que la corrupción no solamente, como decía yo, es coima, sino también es abuso de poder, es criollada, es, en fin, un sinnúmero de conductas que tenemos que empezar a acabar en este país, y la única forma de acabarlas es que exista sanción. En fin, esto fue Corrupción desde Adentro, y yo no quiero dejar pasar esta finalización del programa sin decir la típica frase que tengo hacia usted, hacia ti, corrupto, sí, a ti, a todos los corruptos del país y en general a todos los corruptos del mundo. No se olviden que los estoy viendo, que los estamos persiguiendo, que los vamos a perseguir y que vamos a acabar con la corrupción cueste lo que cueste. Volvemos el próximo fin de semana, si Dios quiere, con este programa Corrupción desde Adentro.